Aleluya. Wow, qué bendición. Quiero hablar basado en el mismo tema, escogidos por un propósito. Vamos a leer la palabra en el libro de Romanos 8:28. Romanos 8:28 al 30. Cuando lo tenga dicen amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pero me llama la atención este versículo siguiente y dice: y a los que predestinó, diga conmigo, predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, escuche bien, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Padre, te adoramos, te damos gracias por tu palabra, porque en ella os parece que está la vida eterna, Dios eterno. Paséate con poder y gloria, Dios mío, y ministra cada uno de los corazones en esta noche, en el nombre de Jesús, amén. Wow, impresionante. Escogidos por un propósito. Escogidos por un propósito. Este tema tiene mucha profundidad, porque dice el libro de Romanos que a los que conoció, y quiero hablar sobre 3 puntos en esta noche. Dice que a los que conoció también predestinó. Quiero hablar sobre la predestinación, sobre el primer punto. ¿Qué es predestinar? Según el diccionario de la Real Academia Española, dice que la palabra predestinar significa destinar anticipadamente algo para un fin. Escuche esto. Dice que, según el diccionario, que la palabra predestinar significa destinar anticipadamente algo para un fin. Pero me llama la atención un segundo punto, y es el siguiente. Dice que destinar es elegir desde la eternidad a quienes por medio de la gracia han de lograr la gloria. Yo no sé si hay alguien aquí que entiende esta palabra, pero dice que es destinar a quienes por medio de la gracia han de lograr la gloria. Y lo que me llama la atención que menciona gloria, porque la definición de gloria es la manifestación de su grandeza, es la esencia de Dios. La gloria es el cabot de Dios. Dice que el cabot de Dios significa peso, riqueza, abundancia, importancia y respeto. Es por eso que cuando usted viene al evangelio, la gente lo mira diferente, la gente lo aprecia de una manera diferente y le tiene un respeto. Pero lo que no conocemos es la parte que cuando Dios dice, Jesús dijo: Padre, la gloria que me diste, yo se la doy a ellos. Yo no sé si hay alguien que entiende que la gloria que Dios está hablando es el poder, es el cabot, es la presencia divina de Dios, que Jesús dice: lo que tú me entregaste, yo se lo doy a ellos. Y lo que me llama la atención es que aunque el enemigo muchas veces nos vive ministrando diciendo que nosotros no somos nada ni nadie, dice aquí que la gloria que Dios nos entregó es gloria, es riqueza, es abundancia, es importancia. Quiere decir que cada uno de ustedes son importantes para el Creador. Es por eso que Él dice que la gloria que Él le dio a su Hijo, la grandeza, el nombre que es sobre todo nombre, Él lo puso en lo alto, y dice que nos sentó juntamente con Cristo. El enemigo no quiere que tú alcances esa gloria que ya Dios determinó para ti. Es por eso que diariamente nosotros tenemos lucha contra carne y el espíritu. El espíritu te dice busca a Dios, y la carne te dice retrocede. La carne te dice tú no sirves para nada, tú estás cansado, mira cuánto tú has intentado muchas cosas pero no has obtenido ningún resultado. Pero Dios te está diciendo que ya Él te entregó juntamente
todas las cosas. Y hablando de esa gloria, en el segundo punto dice que Dios te llama, porque dice que a los que antes predestinó, también los llamó. Y quiero hablar sobre lo que es el llamado. ¿Qué es una llamada? Me llamó la atención este punto y dice que es la acción y efecto de invocar, escuche bien, convocar, citar o nombrar a alguien o algo. Existen diversos usos, sin embargo, de este concepto se dice que cuando una persona llama a otra a través, puede ser del habla o puede ser que también sea por medio de un ademán. Me llamó la atención la palabra ademán porque yo no sabía la definición. Y dice que ademán es una forma en la cual podemos llamar a una persona, pero son movimientos, son como no solamente es el habla, sino movimientos corporales. Son situaciones en las cuales Dios nos puede llamar. Y un ademán, dice la definición, que es un movimiento o actitud del cuerpo o de alguna parte suya con la que se manifiesta disposición, intención o sentimiento. Dice que es disposición, intención o sentimiento. Hay 3 puntos ahí muy importantes, porque primero tú tienes que estar dispuesto a caminar en el propósito. El segundo punto, tú tienes que ser intencional. Y lo tercero es que tienes que tener cuidado con el sentimiento, porque el sentimiento te puede empujar al propósito o te puede detener. Escucha esto, el sentimiento tienes que tener mucho cuidado y discernir cuál etapa del sentimiento estás atravesando, porque el sentimiento te puede ahogar o te puede levantar. Y lo que me llama la atención es que dice que es diferente forma del cuerpo. Y me vino a mi mente cuando nuestras madres latinas, yo creo que aquí somos casi todos latinos, mi mamá cuando se cansaba de llamarme a voces, ella escogía la manera de llamarme con un ademán. ¿Y cuál es ese bendito ademán? Ella decía: Joao, ven acá. Ella agarraba la chancleta literalmente y me la lanzaba. Yo no sé a cuántos aquí se la mandaron detrás, pero a mí fue uno de ellos. Y lo bueno es que nuestras madres, bendito sea el Señor, ellas tenían una puntería tan buena. Ellas no entrenaban, pero cuando ellas hacían así, prepárate que donde quiera que tú doble, era como una curva que le agregaban a la chancleta. Y me vino a la memoria esto porque de esa misma forma así nos llama el Señor. Dios se cansa de enviarnos mensajes a través de la iglesia, a través de personas, de predicadores, pero llega el momento que nosotros estamos tan en desobediencia y no escuchamos esa voz, que Dios utiliza ademanes. ¿Y cuáles son esos ademanes? Ademanes son las circunstancias difíciles que atraviesa, ya sean por procesos económicos, ya sea que se te muera un familiar, ya sea que estés pasando por un proceso matrimonial, ya sea que estés pasando por dificultades y vicisitudes que golpean tus emociones y tu cuerpo. Me llamó mucho la atención porque el Señor me trae a memoria la chancleta de mi mamá, pero también me está diciendo: hay muchas personas que yo tengo que golpearlo en ciertas áreas para poder atraer su atención. Y eso es parte del llamado. Parte del llamado es sufrir esos golpes, porque la voz de Dios quiere que nosotros encarrilemos nuestra vida por caminos de bien y no de mal. Pero como somos seres humanos, tendemos a los sentimientos inclinarlos hacia donde el mal quiere. Pablo dijo: yo no hago el bien que quiero hacer, sino que hago el mal que no quiero hacer. Y esos ademanes nos pueden llevar muchas veces de un momento tan doloroso que nos pueden causar hasta la muerte por la desobediencia. Pero aún así no deja de ser un llamado. Lo que me llama la atención es que aún así Él sigue llamándote, porque Él no va a permitir que tu muerte sea física, sino que muchas veces esa muerte sea espiritual, para que tú reconozcas su grandeza.
Y Dios no solamente quiere llamarnos, me llama la atención que Él es tan grande que Él también nos justifica. Él no solamente está mirando la desobediencia que nosotros estamos haciendo, ni de la manera que nos estamos comportando. Dios también está justificando esas malas actitudes que muchas veces tenemos. Porque cuando nosotros pecamos, dice que su sangre es la que nos limpia de todo pecado. Pero hay un punto muy importante, y es que antes de hablarte de la justificación, quiero hablarte de lo que es la rendición. Porque Dios no puede justificar a alguien que no se rinde. Escuche bien. Dios no puede justificar a aquellos que viven envueltos en cosas malas, porque entonces Él no sería justo con los demás. Él sería un Dios injusto, aplaudiéndote a ti las cosas malas que tú haces, cuando otros que caminan en integridad para alcanzar la salvación están batallando. Entonces, ¿qué es justificar? Escuche esto. Es un acto de gracia divina que implica la absolución de la culpa y liberación de la pena del pecado. ¿Qué le acabo de decir? Escuche esto. Es un acto de gracia divina que implica la absolución de la culpa y la liberación de la pena del pecado. O sea que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero por medio de esa justificación Dios te da vida. Yo no sé si hay alguien aquí que está entendiendo esta palabra, pero esta palabra lo que dice es que tú debiste estar muerto, pero Dios te dio vida. Dios te justificó cuando te llamó. Él no solamente te predestinó, porque la predestinación fue que Él ya te escogió con un propósito para un fin. Pero a través de ese propósito debemos de atravesar un camino que muchas veces está lleno de espinas, de procesos, de dificultades. Porque cuando tú acudes al llamado, tú estás diciéndole a Dios: no importa el camino cuán largo sea, yo sé que estoy destinado para un fin. Y dice que la justificación es la remisión, es el perdón de pecados que se obtiene a través de la fe en Jesucristo. Y Dios, a través de esa fe, no solamente nos quiere justificar, Él quiere hacer tantas cosas en nosotros que nosotros no sabemos qué es. Pero hay algo interesante: Dios no justifica, y vuelvo y repito, al que se justifica. Porque hay personas que viven justificando sus malas actitudes y su mal carácter. Hay personas que viven justificando el por qué no avanzan en el propósito ni el llamado que Dios ha depositado en sus manos. Hay personas que viven diciendo que porque el trabajo me agobia, que porque la situación, que porque mis hijos. Por una razón ellos justifican, pero Dios no lo justifica. Porque eso son excusas delante de Dios. Dios lo que está diciendo es: yo te llamé, te escogí para grandes cosas y te destiné con un fin. ¿Habrá algún destinado aquí en esta noche? ¿Habrá alguien que entienda lo que es la predestinación? Dios te ha escogido con un gran propósito. Y en el libro de Marcos, en el capítulo 3, versículo del 13 al 15, dice, refiriéndose a Jesús, dice que subió al monte y llamó así a los que quiso. Escuche bien, llamó así a los que quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. ¿A qué? ¿A qué lo envió? A predicar. Y tuviesen autoridad de sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Cuando Jesús nos da la autoridad no solamente a esos 12 de ese momento. Dice que Jesús está sentado en lugares altos y Él está llamando a alguien aquí en esta noche para enviarlo a predicar su palabra, para echar fuera demonios y para sanar enfermedades. David fue un escogido por Dios para grandes cosas. Pero
es importante ver que David llegó a la posición del reinado. Pero para llegar ahí, David primero tuvo que matar leones. Pasó lo que fue la humillación de su familia. Es difícil porque David tuvo que romper con los sentimientos, que era lo que le hablaba al principio. Hay que tener cuidado con los sentimientos, porque David en un momento fue ungido muchas veces, dice como 3, algo así. Dice que fue ungido, pero en cada ungimiento David pasó procesos. En cada ungimiento David pasó dificultades. En cada llamado, porque cuando Dios te ungía, era llamándote para un propósito. No era de la nada que te venían a poner aceite como hoy en día pasa. No, cuando alguien venía bajo la autoridad de Dios, era para darte una asignación para un fin. Entonces dice la palabra que David narra que pasó muchas dificultades. Primero, él estaba cuidando ovejas, pero en medio de ese cuidado de las ovejas, él se tuvo que enfrentar a leones. Tuvo que matar leones. Pero no solo eso, cuando después lo llama, tuvo que enfrentarse a Goliat. Pero en medio de ese enfrentamiento, David tuvo que cerrar sus oídos y sus sentimientos, porque cuando él llega donde su hermano, entregarle la comida que su padre le envió, a él lo quiso su hermano denigrar. ¿Qué tú haces aquí? Como quien dice, tú no eres nadie, vete a cuidar tus ovejas, esto no es para muchachos. Pero David cerró sus sentimientos y no le hizo caso. Y es por eso que él vence a Goliat, porque él entendía la asignación para la cual Dios lo había ungido por esa primera vez. Y atravesando eso, luego viene una etapa de guardarse de nuevo, y viene Dios y lo llama nuevamente. Entonces viene para el reinado. Y cuando David va camino hacia el reinado, en ese caminar pasó persecución, porque él le servía a Saúl. Pero lo que me llama la atención es que él fue perseguido por el mismo rey. David no fue perseguido por cualquier cosa. A David lo perseguía a la posición donde él lo iban a posicionar. Y cuando ese rey se levanta en contra de David, David no lo persigue a él, ni pelea con él. David se esconde. Y David busca el refugio de Dios. Y nosotros muchas veces estamos luchando con aquellos que se levantan en nuestra contra, porque no entendemos el diseño para el cual ellos fueron llamados. Y ellos tampoco entienden el diseño por el cual tú fuiste llamado. Pero en medio de ese levantamiento, Dios quiere ver cuánto tú dependes de Dios. Porque David demostró en cada una de esas etapas que él dependía total y plenamente de Dios. Él sabía que él por su propia fuerza no podía ser llamado. Él sabía que por su propia fuerza él no podía llegar a la posición que Dios dijo que él llegaría. ¿A cuántos de nosotros Dios nos ha dado palabra de que vamos a predicar, de que vamos a hablar, de que tú vas a adorar? Pero estamos posicionados en un lugar que decimos, wow, tanto levantamiento, está largo el camino. Hay otros que van primero que yo. Pero en medio de ese camino, tú has dedicado ese tiempo a Dios. En medio de ese caminar, tú lo has puesto en la mano de Dios. ¿En dónde tú has puesto tu confianza? ¿En el hombre, en la palabra o en Dios? Porque no depende de cuánta palabra nosotros portemos de parte de Dios, sino de cuánto estamos prestando atención al llamado que Dios está haciendo. Es por eso que vuelvo y caigo al punto de que muchas veces, por esa desobediencia de no escuchar esa voz de Dios, entonces Dios nos manda ademanes, situaciones, dificultades que en medio del proceso entonces vamos a atravesar. David tuvo que atravesar todas esas dolencias y romper con sus sentimientos y ponerle un stop para caminar en el propósito que Dios lo había llamado. Dios está posicionado en los lugares celestiales. Jesús nos entregó toda la gloria. Porque decimos por momentos, hoy siento la gloria. No, la gloria la portas tú. Porque ya Jesús cuando murió y antes de morir dijo, la gloria que me diste yo se la entrego.
quiere decir que ya está dentro de ti la gloria de Dios. En una ocasión me pasó algo, y es que yo escuchaba a un predicador y el predicador decía: no, porque cuando entramos a la oración tenemos que entrar en silencio y esperar que el Espíritu Santo venga. Y eso me marcó mucho, y yo duré muchos meses frustrado orando, no se lo voy a negar. Pero en un momento así, antes de irme a trabajar, le pregunté al Espíritu Santo: dime, de verdad, ¿es cierto esto? Y Él me llevó a la palabra y me dijo: yo prometí que estaría contigo todos los días. Y en su palabra dice que Él estará con nosotros, y no solamente con nosotros, dice: y en vosotros. Quiere decir que tú no tienes que esperar a alguien que ya está dentro de ti. Tú no tienes que esperar a alguien que está contigo para hablar con Él. Tú solamente tienes que saber y reconocer que Él está contigo para poder hablar con Él. Porque solamente tú esperas a alguien que tú no sabes que está contigo. Pero cuando tú sabes que Él está contigo, que Él está dentro de ti, habita en ti, tú tienes toda libertad para hablar con Él. Y Dios te está diciendo en esta noche: yo no solamente te predestiné, yo no solamente te escogí desde antes de tu nacimiento para un fin, porque ya hay un fin trazado para tu vida. Yo también te llamé, y en medio de ese llamado yo quiero que tú escuches mi voz. Yo no quiero llamarte con ademanes, con situaciones. Yo lo que quiero es que tú prestes atención a mi voz para que puedas dirigirte por el camino correcto. Pero también quiero que sepas que si estás pasando por situaciones es porque no escuchaste la voz, y tengo que llamarte de otra manera. Y no solamente eso, sino que también te justifiqué. Porque muchas veces vives culpándote a ti mismo de cosas pasadas que ya yo olvidé. Eso es lo que Dios está diciendo, que Él no se acuerda más de tus pecados cuando tú te arrepientes y te humillas delante de Dios. Por eso te decía, primero, antes de la justificación, tiene que haber rendición. Y la rendición implica reconocer el pecado y el área donde tú estás mal delante de Dios. Y eso te llevará al propósito y al fin por el cual fuiste llamado en Dios. Esto es tan poderoso, esto ministraba tanto mi vida, porque en muchas situaciones que nosotros pasamos por momentos económicos, dificultades, vicisitudes, y nosotros vemos tanto levantamiento, hacemos muchas preguntas a Dios y viene el desánimo. Pero Dios me decía: es que ya yo te escogí con un fin. Es que ya yo te predestiné desde antes que tú vinieras a nacer. Ya Dios sabía que tú ibas a quedarte tal vez sin papá, tal vez sin mamá, tal vez con una situación que te iba a doler mucho. Pero Dios sabía que tú tendrías la fuerza para seguir luchando y caminar en el fin y el camino que ya Dios trazó para ti, para llegar a los lugares que ya Él destinó. Y aunque el camino es largo, fuiste escogido por un propósito. Y el propósito que Dios tiene contigo no es pequeño, porque la palabra de Dios dice que sus pies son la tierra, es el estrado de sus pies. O sea que la grandeza de Dios ni siquiera a sus pies alcanza nuestra tierra, nuestro cuerpo corporal, nuestro estado corporal, perdón. O sea que sus planes también son de grandes, igual que como Él, porque su palabra también dice que sus planes son más grandes que los nuestros y que su propósito también. ¿Dónde estamos mirando? ¿A quién estamos mirando? ¿Y dónde está puesta nuestra mirada? Hoy Dios quiere guiar a alguien a que sepa que Él te escogió con un fin. Comienza a preguntarle a Dios cuál es ese fin por el cual Él te llamó. Probablemente no sea estar en un altar, pero sí tal vez sea ayudando a alguien afuera, visitando las viudas, personas en las cárceles. Hay muchas áreas donde Dios puede utilizar nuestras vidas para bendecir a alguien. Aún en nuestro lugar de trabajo,
Dios nos está llamando a ejercer el propósito por el cual hemos sido llamados. Porque Él nos envió a todos a predicar. Dice la palabra: id por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y confesare será salvo. No depende de nosotros la salvación de otro. Que ellos acepten o no a Jesús, nuestro trabajo es predicar a Cristo a tiempo y fuera de tiempo. ¿Habrá algún escogido aquí que se levante y adore y exalte a Dios? Me gustaría que los muchachos me ayuden a ministrar esta parte, porque ya se acerca el fin de mi mensaje. No es casualidad que estuvieras acá. No es casualidad que hoy llegaras aquí, para que supieras que aunque estás pasando tal vez por momentos difíciles, hoy Dios te dice: yo te escogí con un propósito. Y no solamente te escogí, sino que ya Dios le dio un fin a ese propósito. Dios está llamando personas que estén dispuestas a escuchar su voz.